Hola nuevamente. Lo que voy a presentar en este video tiene que ver con la proyección de la demanda y voy a vincularlo parcialmente con el flujo de caja para hacer otro video después exclusivamente del flujo de caja. Bien, ¿cómo surge el tema de la proyección de la demanda? La proyección de la demanda ustedes van a tener dos características fundamentales. La primera tiene que ver con el impacto de su propuesta y esa va a estar supeditado a dos cosas. Primero, si su propuesta va a impactar en aumentar la demanda, si su propuesta va a reducir tiempos o va a optimizar rendimientos, ¿sí? En este caso productivos. Cualquiera sea el caso, va a afectar la demanda de producción y eso hay que escatimarlo a partir de la propuesta de mejora y que lo que va a justificar su mejora. Entonces, aquí ustedes tienen una regresión para desarrollar. Aquí en el icono rojo ustedes pueden ver el manual de regresión, por consecuencia pueden ver el parámetro cómo se calcula si es que no saben hacerlo. Esta opción de la regresión eventualmente es optativa, no se los voy a pedir como una condición obligatoria, simplemente va a tener un propósito de sustentación del proyecto, ¿no? ¿Sí? Les voy a explicar claramente, no voy a explicar cómo se calcula una regresión, ustedes todos deben saber calcular una regresión, ¿no? Y por último si tienen dudas pueden ver el manual. Aquí yo me voy a concentrar en cómo se hace el cálculo para poder justificar la regresión. Y todo este cálculo de regresión que se elabora es simplemente para determinar el primer año de ventas. Entonces, tener claro eso, que no, los periodos del 2 en adelante se calculan de una forma distinta, que lo vamos a ver en el flujo de caja. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la demanda real de un periodo anterior, el pronóstico, la regresión, están todos con cálculo. Por lo tanto, si ustedes cambian estos valores, de acuerdo al valor que ustedes tienen, le va a calcular todo hacia la derecha como se va a determinar. Por consecuencia, simplemente teniendo estos valores, el resto se lo calcula solo. Entonces, traté de hacerlo lo más optimizado posible esta planilla desde un principio. Cuando ustedes sacan esos valores, van a construir una segunda tabla que está relacionada con la anterior. Si fijan, se van a fijar que los valores son exactamente los mismos. O sea, 95.988, 95.988. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro, que si vamos a hacer la demanda en esta dice la demanda más simple, si lo hubiésemos hecho la demanda por productos, ¿sí? Supongamos que estos son productos, no es dinero. Entonces después tengo que ver el valor del producto y escatimarlo. Yo recomiendo que no lo trajen por producto, por eso lo hice de la forma más compleja, sino lo trajen por valor de venta, en valor monetario, y así se saltan esta posibilidad de esta multiplicación. Entonces, si tiene valor de venta van a llegar a esta tabla que está aquí, que está el valor de la demanda en función del dinero. Sin embargo, ustedes tienen que estimar cuánto tiene eso en función de los costos. Yo lo escatimé que el valor de costo va a abarcar el 70% del ingreso del proyecto, del producto vendido. Por consecuencia, el costo son, en este caso, 66.000. Pero de acuerdo a nuestra propuesta de mejora, va a tener un impacto significativo según el tipo de la mejora realizada. Entonces, ustedes se van a percatar que la tabla que ustedes tienen acá tiene diferentes tipos de propuestas de mejora. Por ejemplo, si se desarrolló una página web, de acuerdo a la fuente NIC de la Universidad de Chile, dice que impacta entre el 10 al 15% el aumento de las ventas de tener o no tener página web. Si se certifican, la ISO establece un impacto de un 22% de aumento de ventas, particularmente si se incorpora una estructura de ISO. Si una estrategia de ventas va a impactar un 8%, si es que eso tiene que ver con una campaña de marketing. Si es la instalación de un nuevo software de inventario, por ejemplo un SAP u otro, va a impactar más o menos un 8%. Eso es más variable, puede ir de un 8 a un 30% dependiendo el nivel de desorden que exista actualmente. Optimizar los tiempos establece un 14%, de acuerdo a Gómez con logística y operaciones, lo que eventualmente cualquiera de los dos factores va a traer un promedio. Si ustedes utilizan uno con respecto al otro, supongamos que utilizan esos dos factores, lo tienen en su propuesta de mejora, el aumento va a ser de un 11%. Si utilizan solo uno, el impacto va a ser solo de un 14%, va a ser de un 14%. Entonces, volvamos ahora teniendo claro cuáles son los impactos. Por eso en persona es súper importante cuando yo les mencioné cuánto impacta su propuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes ven, tengo el valor de venta real de dinero, ¿sí? Con el impacto de la demanda. Entonces, cuando saco ese impacto, voy a sacar cuánto es lo que va a impactar mi propuesta. En el primer año va a impactar
cerca de los 53 millones, ¿sí?, de ingresos para la empresa. En consecuencia, si yo digo son 53 millones, yo el primer año coloco estos 53 millones, que está vinculado con el formato que tenemos acá, ¿sí? Están los 53 millones, que son los que están acá definidos. Entonces, dicho eso, yo digo, bueno, en cuanto va a aumentar los costos, y también lo tengo asociado al L28 de la misma estructura. Entonces vamos a L28, que lo tenemos acá. Entonces ahí están los costos asociados. Entonces yo tengo los dos factores, los 31 millones que son los costos y los 53 millones que son los ingresos. Pero eso va a significar solamente el primer año, no para el año siguiente, porque el año siguiente va a depender del primer año de la mejora. Entonces, ¿cómo calculo desde el segundo año en adelante? Y aquí entran otras variables. En el caso del primer año, yo sugiero trabajar con el PIB. Estos son los PIB más o menos determinados para el 2020 en relación al crecimiento. Estos son totalmente actualizados, estos son los que definió el Banco Central hace, creo que 3 días atrás, el día lunes o martes de esta semana. Entonces, son datos bastante actualizados, más la corrección que hizo el gobierno, que es un poco más alta, creo que fue de 2.3. El Banco Central definió 2% de crecimiento para este año y obviamente para el segundo lo más probable que sea igual, es decir, para el 2020. Entonces, como nosotros estamos proyectando para el próximo año, comenzamos en el 2020, ¿sí? Sin embargo, eso tiene que ver con el crecimiento, pero nosotros, de acuerdo a nuestra apreciación y nuestro estudio, el impacto va a ser de un 6.5% de impacto adicional de ese 2%. Por lo tanto, va a crecer un 8% las ventas de nuestro proyecto. Y eso se va a ir estimando periodo por periodo. El segundo año va a disminuir el impacto, pero va a crecer de acuerdo a este factor, que es decir, del año 2021 del PIB, del crecimiento interno bruto, que es el volumen de dinero generado por la actividad productiva de un país. Eso es el PIB. Y a partir del año siguiente va a ir disminuyendo hasta llegar al año 5, que ya no tiene impacto en nuestra mejora. Por lo tanto, hay que crear otra mejora que impacte. Pero va así a ir creciendo de acuerdo al impacto inflacionario. Como no tenemos periodos más adelante, lo fijamos prácticamente al nivel de crecimiento que está definido para el 2023. Sin embargo, cuando hablamos de costo o de egreso, es decir, el costo que nos sale, va a estar asociado al IPC. Entonces, uno tiene que ver con el crecimiento económico y el otro tiene que ver con el IPC de la empresa. Entonces, a partir de aquello vamos generando el crecimiento. Entonces, en este caso el IPC va a ser de un 3% para el próximo año, un 3.2% para el año subsiguiente, así sucesivamente. Esas son las expectativas del Banco Central. Esas expectativas pueden ser que no se ajusten a la situación de estas últimas 3 semanas, porque son las expectativas que definió básicamente a principios de marzo. Entonces, y no hay otro estudio por ahora del Banco Central. Ahora, ustedes pueden entrar, ahí están las fuentes y los links donde ustedes pueden analizar si es que se publica algo en estos días. Entonces, ojo, entonces el ingreso va a ser el PIB más el porcentaje de crecimiento que ustedes pueden estimar en función de la regresión, si es que incorporan regresión, y el egreso de acuerdo a las condiciones definidas de producción, a la condición definida del costo del valor de los productos. Eso puede ser materias primas, insumos. Tenemos que colocar en primera parte entonces la depreciación. Ya conocemos la tabla de depreciación, la vimos en las primeras clases en aula. Aquí están los valores de depreciación, que son los mismos que van a estar acá definidos en el flujo. El interés pagado, que es lo que nosotros sacamos desde la tabla de amortización que nosotros mencionamos anteriormente. Fíjense que cuando nosotros calculamos la amortización del video lo sacamos mensual, por lo tanto tenemos que ver estos valores a un valor unitario anual, por lo tanto hay que sumar el anual para poder determinar el valor que corresponde, ¿vale? La utilidad neta, eso ya ustedes saben calcularlo. El impuesto es de un 27%, recuerden que el gobierno iba a bajar el impuesto y finalmente no lo bajó, lo mantuvo en el 27%. Por consecuencia se trabajó con el 26% y no el 19%, porque he visto varias veces que he visto el 19% ya no se aplica a las empresas, es el 27%. El otro es un valor IVA nomás. La utilidad después de impuestos. Si bien es cierto que hay un tema de recuperación del impuesto, etcétera, pero eso no voy a entrar en esos detalles más de tributación, ¿no? La depreciación en este caso se vuelve a incorporar. Vean ustedes, la depreciación estaba acá en negativo, por eso está en rojo. Todos los valores en rojo son negativos, ¿sí? Después la depreciación entra en positivo nuevamente porque vuelve a valorizar el factor de los activos. Recuerden que la depreciación representa un activo fijo. Y los valores asociados. La inversión, aquí colocamos 23 millones. Si alguien coloca la inversión de los 24 millones, de los 24 millones de la amortización, recordemos que el monto aumenta,
¿sí? Producto de los intereses, etcétera, también estaría bien. Yo creo que el valor del crédito nomás, para poder mantener un hilo conductor con el préstamo y la amortización. Pero si coloca los 24 millones, está bien justificado. Cuando ustedes saquen esos valores, ustedes van a tener el VAN y el TIR. El TIR no debiese ser tiene que ser menor al 50%, aquí un 79%, por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es disminuir la cantidad de años, es decir, ya no es necesario los 7 años que estaban definidos, sino lo pueden sacar en 4 o en 5, porque la plata se recupera con tiempo. Porque finalmente el TIR lo que viene a decir en cuánto es lo que yo le exijo al proyecto. Y el proyecto va a estar exigido en función de lo que usted define en este porcentaje del VAN, ¿sí? Entonces, aquí le coloqué un 30%. Miren, si yo al VAN le pongo el mismo valor del TIR, me va a dar cercano a cero. Perdón. El VAN, al ponerlo 50%, a ver, déjenme ver si está bien aquí el cálculo. Por aquí debe haber un error. ¿Está bien? Y por alguna razón esto no me cambió el factor. El VAN está el 30. Ah, que no es 50, es 79%, perdón. Si yo le exijo el 79, le había mirado la referencia. Si yo le agrego el 79%, el factor se vuelve negativo. ¿Se fijan? Que es el factor que me da el TIR. Si le doy, por ejemplo, si le disminuyo un 78, lo más probable es que me dé un factor positivo levemente mayor. Entonces, si ahí me voy acercando a un 78,9, por ejemplo, 99, se empieza a acercar más a cero. ¿Se fijan? Entonces, el TIR es el nivel de exigencia que le puedo aplicar al proyecto. Cuando es una propuesta de mejora, ustedes pueden perfectamente asignar un VAN de un 15%, y si es de rentabilidad también puede ser entre un 15 y un 20% perfectamente. Si es de mejora, con un 5 o un 8% ya está dentro de los márgenes correctos. Ahora, cuando da un TIR alto, es cuando la inversión es baja, pero el beneficio en utilidad es alto. Si ustedes se fijan, empiezo a recuperar el dinero el primer año, porque no me da negativo. Entonces, obviamente empiezo a tener rentabilidad de inmediato. Entonces, ese análisis es importante. Cuando el TIR te da un TIR muy bajo, es porque la inversión es alta y el beneficio es bajo. Eso no quiere decir que esté mal, sino tengo que darle más periodos de recuperación. Por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto eléctrico, lo más probable es que el VAN o el TIR se le recupere al 20 a los 10, a los 15, a los 20 años. Y los años anteriores estaban negativos. Entonces, la inversión es muy alta, pero la recuperación también es lenta, ¿no? Entonces también hay una asociación al riesgo. Entonces en esos aspectos tenerlo bastante claro. Bien, pues chicos, esto con el flujo de caja, la amortización, y aquí tendríamos listo para poder trabajar. Yo quiero que me vayan preguntando si hay dudas. Esto no es un tema tan complejo. No quiero que se compliquen más con el flujo de caja de lo que yo estoy presentando, más allá de lo que le podría decir el profesor de gestión de negocio, si es que logra ver algo en este sentido. O de lo contrario, ustedes lo van ajustando de acuerdo a lo que el profesor le vaya diciendo. Bien, muchachos, un abrazo, nos vemos y que salga todo bien nomás. Recuerden que esto va en la evaluación 2.